Antes de hablar de su candidatura, cuéntale a nuestra audiencia digital quién es Daniel Reisbeck. Sí, soy Daniel Reisbeck, soy candidato a la alcaldía de Bogotá por el Movimiento Libertario. Yo soy historiador, hice mis estudios doctorales en Alemania. Durante 3 años dirigí el archivo histórico de la Universidad del Rosario, donde también dicté cátedra en ciencia política y en ciencias humanas. Y ahora estamos haciendo este ejercicio para la campaña a la alcaldía de Bogotá con el Movimiento Libertario, porque no estábamos satisfechos con las opciones tradicionales de la política, sobre todo porque somos los únicos que defendemos las ideas de la libertad, tanto libertades civiles, que el Estado no le diga a las personas cómo vivir su vida, y libertades económicas, que la gente pueda tener más plata en su bolsillo, porque pensamos que las personas manejan mejor sus propios recursos que los políticos y los burócratas. Entonces estamos generando este movimiento político para defender precisamente esas ideas, porque nadie más lo está haciendo y son convicciones que tenemos muy fuertes. ¿Por qué aspirar a la alcaldía de Bogotá con titanes de la política como Rafael Pardo, Clara López y Enrique Peñalosa? Pues precisamente por lo que acabo de mencionar, nosotros no nos sentimos representados por la política tradicional. El problema en Colombia es que los políticos normalmente vienen precisamente de una carrera política, empiezan muy jóvenes en la política, entonces así no sean corruptos, solamente saben mirar los problemas desde el punto de vista del Estado. Entonces, por ejemplo, siempre más gasto público va a ser bueno, más impuestos va a ser bueno. Nosotros miramos la política desde el punto de vista de la ciudadanía, de los emprendedores sobre todo. Entonces, por eso nosotros proponemos medidas completamente diferentes, como por ejemplo reducir la burocracia, reducir el gasto del distrito, reducir los impuestos, reducir los trámites necesarios para crear una empresa legal, y lo que queremos hacer es darle la oportunidad a cualquier persona, a cualquier joven, de que pueda montar su propia empresa de una manera fácil y legal y salir adelante, y que no necesariamente tenga que salir a emplearse o a depender del gobierno, del Estado, de una manera asistencialista. Entonces nosotros creemos firmemente en la capacidad de cada individuo de cumplir su propio potencial, pero para eso el Estado tiene que facilitar, tiene que reducirse y dejar que la gente emprenda en vez de tratar de controlar todo y realmente poner obstáculos en el camino de las personas, que es lo que ocurre actualmente. ¿Cómo encuentra la Bogotá humana de Petro? ¿Qué rescataría y qué le urge cambiar? Sí, a mí me parece que la ciudad va por muy mal camino. En eso estoy de acuerdo con alrededor del 70% de los bogotanos. Al alcalde Petro se le pueden salvar ciertas cosas. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con tratar el tema de las drogas desde un punto de vista de salud pública y no necesariamente como un tema que se resuelve con la prohibición o con la política criminal. Sin embargo, creo que la política de prácticamente darle drogas a personas con adicción no es la mejor. Hay estudios científicos que demuestran que personas con estos problemas responden mejor a incentivos positivos, y no necesariamente dar droga es algo positivo. También está el ejemplo de las bicicletas públicas. Es una idea buena en general, pero la ejecución ha sido pésima. Cuando está el señor de la Bogotá humana debajo de la carpa pidiéndole la cédula a las personas, esto es un modelo arcaico. Hoy en día existe la posibilidad de tener un sistema de bicicletas públicas inteligente, como lo tiene Barcelona, como lo tiene Londres, donde uno en las estaciones, por ejemplo, de Transmilenio o en varias estaciones de la ciudad puede alquilar su bicicleta y devolverla en otra estación, en otro lugar de la ciudad, y puede funcionar de una manera inteligente, y hay que involucrar sobre todo al sector privado, que es lo que no ha hecho el alcalde. Entonces, en muchos casos hay buenas intenciones, pero pésima ejecución bajo esta administración. ¿Cuáles serían los ejes de su plan de gobierno? Sí, el movimiento libertario tiene 3 ejes principales para esta campaña. El primero es educación. En la educación pública queremos cambiar radicalmente cómo funciona el modelo, porque lo que pasa es que la Secretaría de Educación escoge a los estudiantes para cada colegio dependiendo en sus conveniencias burocráticas, y no miran la necesidad de cada estudiante, el talento de cada estudiante. Entonces queremos crear una junta, asamblea de padres en cada colegio distrital, y que sean ellos quienes escogen qué tipo de educación pública quieren. Si quieren pasar a un modelo en concesión, perfecto. Los colegios en concesión, de hecho, existentes demuestran una mejor calidad académica y una mejor calidad humana que los colegios distritales. También vamos a introducir un bono escolar, alrededor de los 4 millones de pesos que cuesta actualmente educar a un niño en el distrito. Le vamos a dar esa plata a los padres por medio de un bono
que pueden redimir en ciertos colegios aprobados. Entonces vamos a introducir el elemento de la competencia en la educación pública, vamos a empoderar a las familias, a los padres, y que sean ellos los que toman las decisiones importantes y no la burocracia de la Secretaría de Educación, que en realidad es una entidad fallida en la mayoría de los casos. También estamos impulsando el emprendimiento, como mencioné, hay que reducir las trabas, la burocracia para crear empresas legales, hay que reducir los impuestos locales, empezando por el predial e industria y comercio, tiene que ser mucho más fácil pagar y tiene que ser unas tasas mucho menores. Y por último, el último eje es la tecnología digital. Este es un eje transversal a la campaña, entonces por ejemplo aplicaciones como Uber y la competencia, Lyft por ejemplo, que deberían entrar a Colombia, ayudan a solucionar parcialmente el tema de la movilidad. Hay que darles la bienvenida, no hay que perseguirlos como se ha hecho con la política en Bogotá. También la tecnología digital puede ayudar a solucionar este problema de movilidad si usamos sensores GPS de última generación en los carros y que la gente utilice o pague por el uso preciso de la carretera medido con estos sensores y no tener impuestos sobre los vehículos que no corresponden al uso, sino simplemente a la propiedad. Y también en el tema de seguridad es muy importante la tecnología digital porque es una herramienta que le permite a las personas comunicarse directamente y rápidamente con las autoridades. Entonces hay que crear más aplicaciones como Cuadrante Amigo que funciona pero puede funcionar mejor, y hay que tener datos abiertos para que las personas sepan realmente dónde se están cometiendo los crímenes, qué tipo de crímenes son, porque esto ayuda a prevenir el delito. Entonces la tecnología digital es clave en muchas áreas y por eso vamos a impulsar realmente un gobierno digital desde la alcaldía. ¿Qué piensa de la cultura antitaurina? La consulta antitaurina me parece que está mal diseñada, me parece que esto es un tema en últimas de libertades. La Corte Constitucional se pronunció y me parece que en este tipo de temas la decisión no debe ser por una mayoría que impone su voluntad sobre el resto de las personas, porque supongo que a muchas personas, inclusive a mí, no me gustaría ver referendos para decir cuestiones como cuál sería la definición del matrimonio o si una mujer puede abortar o no. Entonces, para mí todos estos temas son de libertades civiles y no se deben, digamos, decidir por medio de un referendo donde decide simplemente una mayoría. Usted, como el candidato más joven a la alcaldía de Bogotá, ¿qué planes tiene para los jóvenes, deportistas, barristas, artistas, universitarios, etcétera? Bueno, como mencioné, el eje principal de la campaña, uno de los 3 ejes principales, es la educación, y yo creo que con la participación de entidades independientes en la educación pública se le puede brindar muchísimas más oportunidades a jóvenes que en este momento no tienen oportunidades realmente buenas bajo el sistema de educación pública. Entonces, por eso defiendo los colegios en concesión, los bonos escolares. El mismo modelo se puede aplicar a la educación superior, educación universitaria. En cuanto a los deportes, resulta que el distrito no apoya a las ligas independientes de deportistas, sino que más bien las castiga, sobre todo en el tema tributario. Entonces hay que tener una política deportiva que se basa en un modelo de negocios, porque el deporte es una posibilidad para desarrollar personas sanas, personas competitivas, personas responsables y justas, pero también es una posibilidad para generar riqueza. Entonces hay que crear una cultura del deporte, pero también hay que generar un modelo de negocios para que sea rentable para las personas, y hay muchas compañías que invertirían en el talento de los deportistas bogotanos, pero el distrito no necesariamente permite que lleguen esas inversiones, y el distrito actúa como un obstáculo a la hora de desarrollar este tipo de programas. Entonces yo basaría toda mi política de deportes alrededor de un trabajo en conjunto con la empresa privada. Hay que desarrollar actividades de recreación, pero también hay que desarrollar, digamos, el deporte de competencia, y en Bogotá hay un gran potencial. Es cuestión de desarrollar las políticas inteligentes para sacar adelante a muchos deportistas o potenciales deportistas. ¿Cuál es su plan favorito en Bogotá? Yo diría que en general algo muy sencillo puede ser caminar por las calles, por un parque con mi perro Rufus, que ahí probablemente lo oyen ladrar. Pero tanto Rufus como yo nos preocupamos mucho porque Bogotá no es una ciudad amigable en este momento para los peatones, desde los conductores
que no respetan al peatón, inclusive el transporte público. Entonces hay que crear realmente una nueva jerarquía con los peatones y los ciclistas en la parte superior para que sea una ciudad realmente amena para los peatones, lo cual no es el caso en este momento, pero esa sí es otra política que requiere la llamada cultura ciudadana y que sí se puede impulsar desde la alcaldía, porque creo que hay que reeducar a muchos de los conductores, sino todos los conductores de Bogotá para que respetemos el espacio público y respetemos mucho más a los peatones. Bueno, ¿cómo aportaría en su gobierno la ciudad a la paz del país? ¿Cree en el proceso de paz? Sí, todo el mundo quiere la paz, creo que no hay nadie en este país que no quiera la paz, pero yo no creo que el proceso de paz en La Habana vaya a conducir a la paz en Colombia, porque bajo mi análisis el motor real del conflicto en Colombia durante las últimas 3 décadas es el narcotráfico. Inclusive con la paz en La Habana se va a mantener la prohibición de las drogas y esa prohibición lo que causa es el crimen y la violencia, porque cuando hay un producto con un gran mercado, como puede ser la marihuana o la cocaína, y cuando ese producto es prohibido, quien termina controlando el mercado son mafias, grupos criminales, actores violentos. Entonces, mientras se mantenga la prohibición, va a seguir la violencia en Colombia, y en Bogotá vamos a seguir sufriendo las consecuencias, sobre todo con el tema del desplazamiento. Entonces yo creo que el distrito se tiene que preparar para seguir recibiendo personas que llegan a la capital de regiones afectadas por el conflicto, por la violencia. Y me parece que algo esencial es involucrar a asociaciones sin ánimo de lucro, asociaciones independientes que tienen la experiencia a la hora de reintegrar a este tipo de personas a la sociedad civil, entrenarlos para el trabajo en la ciudad. Y me parece que para ayudar a este tipo de asociaciones también hay que dejar de castigarlas tributariamente, que es lo que está sucediendo actualmente. Es absurdo cobrar impuestos excesivos sobre empresas que lo que están haciendo es un bien común y sobre todo ocupándose de personas con muy pocas posibilidades. Entonces yo diría que hay que involucrar mucho a este sector independiente en esta política de reintegración a la sociedad civil en Bogotá. Bueno, Daniel, ¿Millonarios, Santa Fe o La Equidad? Yo no sé mucho de fútbol, pero en esos casos yo apoyo al equipo que gane, en todos los casos. Ok, bueno, ¿y qué haría usted con Canal Capital, la televisión pública de la ciudad? Sí, a mí no me gusta el hecho de que Canal Capital se ha convertido en una especie de herramienta de propaganda del gobierno de turno. Eso no es bueno, independiente de la ideología de la persona que esté gobernando, del equipo que esté gobernando. Entonces yo lo que diría es que yo le pasaría el control de Canal Capital a universidades, a emisoras culturales o canales culturales. Hay que mantener el alto nivel de calidad, o incrementarlo de hecho con programas realmente pedagógicos o de interés ciudadano, pero no creo que deba ser una herramienta política. Entonces yo le pasaría completamente ese control de Canal Capital a una serie de universidades, emisoras independientes y organizaciones de la sociedad civil que tengan la capacidad de transmitir una buena programación que le interese a las personas y que sea digamos un tema más filantrópico que digamos, martillar ideología política día y noche. Bueno, Daniel, y por último, invite a todos los ciudadanos a votar por usted, por favor. Sí, yo los invito a votar por el Movimiento Libertario el 25 de octubre porque somos realmente independientes, no venimos de la política tradicional, no venimos del Estado, venimos de la academia o del sector emprendedor, de la sociedad civil, y lo que queremos es libertad, que los políticos no le digan a las personas con quién se pueden casar, qué tipo de sustancias deben consumir o pueden consumir, o a las mujeres qué pueden hacer con su cuerpo, y por otro lado queremos que las personas puedan manejar sus recursos, porque como dije, los ciudadanos manejan mejor sus propios recursos que los políticos y los ciudadanos. Entonces la libertad económica y la libertad individual son dos caras de la misma moneda, y la libertad económica beneficia sobre todo a los más pobres al brindar más oportunidades de trabajo y más oportunidades de crear empleo en un sector amplio de la sociedad, y que no se concentre el empleo en cierto sector de Bogotá. Entonces nuestras políticas pueden hacer de Bogotá una ciudad realmente competitiva a nivel global, no solamente a nivel nacional o a nivel regional, y eso es lo que nosotros queremos. Queremos una Bogotá del siglo XXI, una ciudad donde el gobierno sea digital a la mayor medida posible, y donde no solamente los que estamos acá podamos prosperar, sino que
darle la bienvenida a todo el mundo que quiera venir acá y aprovechar estas oportunidades que vamos a empezar a crear en la capital. Bueno, Daniel, muchas gracias.